Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos dando inicio a recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo difunde a través de sus propias redes sociales. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu contribución a la edición del programa. En el día de hoy, apreciados oyentes, continuaré con la emisión número 3 de la secuencia que he concebido en número de 15 para abordar la concepción del amor en Marcel Proust y muy en particular En busca del tiempo perdido. Concepción del amor en Marcel Proust. Programa número 3. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. El amor-pasión, ese amor que se diferencia del amor normal, amor el normal, que está sostenido fundamentalmente sobre la necesidad de la compañía, mientras el amor pasión es aquel que está atravesado y determinado por el deseo. Este amor-pasión es desatado por hechos fortuitos e intrascendentes, por hechos que son ajenos por completo a la decisión consciente y voluntaria del amante. No deja de ser muy misterioso que hechos banales abran el dominio de la pasión amorosa. Todo hombre, toda mujer que en un momento dado se siente poseído, poseída por el amor apasionado, está frente a un misterio. ¿Por qué a mí, este ser que acabo de encontrar en el mundo, me desata esta vivencia tan profunda? Esta experiencia que desde el comienzo es una consternación completa y que pone en movimiento todo lo mejor y probablemente lo peor de mí. Es misterio en tanto no es algo transparente de forma inmediata para el mismo sujeto que cae prisionero de esa dimensión pues del amor. Pues bien, es a partir de un detalle, de eso que el psicoanálisis llama un divino detalle, que puede ser anodino para todos los demás, es decir, desapercibido por los demás. Es a partir de ese divino detalle
que el enamoramiento prende su dinámica en el ser del enamorado. Ese detalle anodino, supervalorado por lo imaginario del propio sujeto, cobra la forma de la ficción y es propulsado por la imaginación. Esa misma imaginación que da curso al arte, a la religiosidad, a la percepción de la naturaleza. El ser humano en el campo imaginario goza de esa facultad que se llama la imaginación, que le permite construcciones ficcionales. Pues bien, la experiencia amorosa está en el orden de la ficción, tiene una raigambre en lo imaginario y eso es lo que la conecta con el arte, con la religiosidad, que son también formas de la ficción, o con las maneras como nos representamos y valoramos la naturaleza. Por eso habrá unos puentes que permanentemente el amor permitirá cruzar hacia el arte o hacia la religión o hacia la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza, a través de las metáforas, entonces dar cuenta del ser amado o el ser amado permitir una mejor percepción de la naturaleza. La religiosidad como construcción imaginaria, permitir que el ser amado entre en los dictámenes que, por ejemplo, una determinada concepción religiosa, insisto, siempre sostenida por la ficción, por lo imaginario, le asigna a esa experiencia y entonces la vivencia de que esa experiencia es trascendente o que esa experiencia es una donación que se ha recibido, etcétera, no es infrecuente en lo que manifiestan muchos amantes. Y el arte que es una excelsa construcción imaginaria, bien sabemos y fácilmente reconocemos que hay puentes permanentes, por ejemplo, bajo la forma poética, entre el amor y la construcción literaria, ya sea cuentística, novelística, poética. Tenemos pues un punto de partida claro. Al amor se le vive envuelto en el halo de misterio que suscita su aparición y su persistencia. Esos son dos puntos neurálgicos del amor, que son siempre incertidumbre para el amante. ¿Qué es lo que suscitó su aparición? Y luego, ¿es posible su pervivencia, su mantenimiento, su persistencia? En todo caso, esto pues no es explícitamente de Proust. Estoy tratando de hacer una especie de introito sobre el tema del amor para luego hacer una cotejación con la formulación proustiana, en donde hay similitudes entre lo que estoy formulando, pero habrá también diferencias. Digo pues que el amor resulta del encuentro en el mundo de alguien que devendrá objeto de ese amor. Pero ahí tenemos pues algo que es muy enigmático. Un sujeto, una persona, camina tranquilamente por el mundo bajo esa forma normal de existencia que es no estar enamorado. Y es de acá que se recorta ante sus ojos una persona que, aunque ha dejado esta persona indiferente a todos los demás que la perciben, a este sujeto en particular lo captura. Y esa experiencia de encontrar en el mundo a alguien que me conmueve y que debo reconocer como alguien que entra en posesión de mí porque embarga mi atención, mi conciencia, mi voluntad, etcétera. Ese amor es el encuentro precisamente en el mundo de alguien que por algún rasgo, por algún atributo que puede ser imperceptible, pues repito, para los demás, casa con un paradigma afectivo que habita al sujeto en su inconsciente.
Yo repito pues que esto que estoy diciendo no es lo que formulara Proust. Proust novelísticamente hará una interpretación del amor que tocará algunos de estos aspectos, pero otros no los tendrá en cuenta. Pero es porque me interesa para luego contrastar con lo que es propiamente lo formulado por Proust. Aquí lo importante que yo estoy diciendo es que ese hombre, esa mujer, que de pronto se topa con alguien que lo conmociona, hace una especie de lectura a partir de rasgos, de signos que emite ese ser con el que se ha topado, hace una especie de lectura desde una estructura inconsciente, desde, yo lo llamo un paradigma que lo habita en su inconsciente. En su inconsciente quiere decir en un orden donde él no tiene una conciencia de ello. Y sin embargo ese paradigma lo constituye a él. En ese paradigma hay una falta. Eso lo podríamos llamar, por ejemplo, también un fantasma. Y de pronto alguien en el mundo, de forma fortuita, viene y activa, por algún elemento puntual, activa la puesta en funcionamiento de lo que esa estructura o ese paradigma inconsciente determina para el sujeto. Y entonces allí estamos ante el estallido del amor, porque el amor, creo que no se exagera absolutamente nada si se dice, es un estallido, es un acontecimiento fulgurante e intempestivo. Entonces el estallido del amor, su acrecentamiento, su intensidad, su perduración, son consecuencia de lo íntimo psíquico del sujeto y de sus mecanismos, de los mecanismos que rigen lo íntimo de este. Cuando digo lo íntimo me estoy refiriendo a lo inconsciente. A ver, lo quiero repetir para dejarlo claro. El amor es una invención, efectivamente. Esto es proustiano también. Es una invención en el sentido de que es una construcción que se realiza. Y es una construcción porque es una creación mental nutrida por lo imaginario del propio sujeto. Es una construcción procesada por el inconsciente de éste. Hay una primacía del paradigma inconsciente del amante que se expresa en la sobrevaloración de la persona amada, de esa persona con la cual se ha topado de forma fortuita, de forma circunstancial. Por eso la escena que se repite con mucha frecuencia es la de alguien que estando en ese estado normal, que es el estado de desenamoramiento, camina por el mundo y de pronto aparece ante él una persona que por algunos visos, algunos rasgos, que pueden ser incluso nimios, desata, pone en acción una operación libidinal de investidura de esa persona y todo eso está regido por las características y especificidades de la estructura inconsciente de ese sujeto. En todo caso, mientras no se haya topado con una persona que, por hacer refulgir el divino detalle, ese divino detalle es eso que ese sujeto y solamente él percibe en el otro y que puede ser ínfimo. Ese detalle puede ser minúsculo, puede ser incluso absolutamente desapercibido por los demás. Pero entonces cuando esa persona, el amante, de pronto se encara y se topa con alguien que hace refulgir ese divino detalle, emerge el deseo del amante y ese deseo lo detiene sobre esa persona. Porque mientras no haya quien nos detenga, uno podría decir que el amor apasionado es la fuerza con la que alguien nos detiene y nos permite cambiar la dinámica de nuestra vida, porque
mientras no se ha localizado una persona que realmente focalice el deseo, el sujeto tiende a deslizarse de persona en persona, incluso, por ejemplo, en la forma de la indiferencia. Solo al encontrar quien encarne nuestro objeto de deseo, ese objeto de deseo que es inconsciente, y alguien en el mundo lo encarne, lo personifique, nos detenemos. Y por eso el amor apasionado, digo yo, es un cambio de dinámica, del desplazamiento de objeto en objeto o del deslizamiento indiferente en los objetos. De pronto alguien queda atrapado en un objeto de especiales características que lo fascina, esa es la palabra. Fascinación es la palabra que le corresponde efectivamente al amor apasionado. Un amante apasionado está fascinado, cautivado, asombrado por aquel o aquella que ha desatado en él esa vivencia. Pero aquí quiero hacer una precisión porque me da temor estar induciendo una confusión. Yo estoy tratando de tomar apoyo en la teoría psicoanalítica. Esto no es proustiano. Proust tiene cruces con el psicoanálisis de afinidad, pero hay también discrepancias en la forma en que la teoría freudiana y lacaniana plantean el tema del amor respecto de lo que nos interpreta Proust al respecto. Donde quiero hacer la precisión es que cuando yo uso la palabra objeto, me estoy refiriendo en términos del psicoanálisis al objeto causa del deseo. En el psicoanálisis el amor surge de la constitución de una falta, y esa falta, que es como un agujero en el sujeto, define, Lacan lo llama el objeto pequeño a, es el objeto que por faltar ha dado lugar al deseo, y por eso el objeto A no es el objeto del deseo, sino que es la causa del deseo. Entonces es un sujeto que se activa como deseante a partir de esa pérdida instaurada en él, que dio lugar a eso que, para denotar la falta, se llama objeto A. Ese ser en falta se convierte en deseante, y es ese deseo que opera inconscientemente en él el que de pronto en el mundo logra localizarse sobre una persona que, a través de algunos elementos que, reitero, pueden ser anodinos, pueden ser absolutamente secundarios a la mirada de cualquiera otro, detiene a este que encuentra que dicho ser, dicha persona topada en el mundo, casa con la estructura de ese paradigma, con la falta, por decirlo así, que a él lo constituye inconscientemente. Entonces, el objeto causa del deseo permite que en el mundo eventualmente se logre encontrar una persona que sea el objeto del amor. Se llama entonces objeto del amor a la persona que en el mundo logra representar de la forma más fidedigna posible el objeto faltante en la estructura inconsciente del sujeto. Eso es importante señalarlo porque es lo que permitirá avanzar, pero tendría que ser en otro tipo de momento, en otra secuencia de análisis correspondiente a otra problemática, no tanto la proustiana. Es por qué entonces ese alguien que me fascinó, tiempo después, esa fascinación puede caer y puede perderse. Y allí donde el amor se había instalado, venir en su lugar el desamor. Es decir, ¿por qué si alguien encarnó algo que me fascinó, luego ese mismo ser, revestido de sus mismas características, ya no produce ese efecto de fascinación?
Ahí se abre pues una trama que es muy densa y muy compleja en el análisis de la experiencia amorosa, pero que yo la quiero dejar ahí porque si no me llevaría muy lejos del foco de mi atención, que es ahora el de Proust. Yo vengo entonces haciendo este planteamiento desde el psicoanálisis que me sirva como contraste para las formulaciones proustianas sobre el amor que más adelante voy entonces a señalar, aunque advirtiendo que hay también elementos que comparte la visión psicoanalítica con la visión proustiana, tratándose de dos dominios del saber completamente distintos. El uno es un dominio teórico, el psicoanálisis, el otro es un dominio artístico que no está comprometido ni está requerido de tener que formular teorías o conceptos, pero que logra hacer, sin embargo, una indagación, me refiero, por ejemplo, a una novela, hacer una indagación sobre las formas en que al ser humano lo pueden habitar los deseos, los temores, los miedos, las impotencias, etcétera. Entonces voy retomando en relación a lo que venía intentando precisar. El inconsciente, esa estructura que el sujeto no reconoce conscientemente y que lo habita, y no solamente lo habita, sino que lo determina en gran medida, el inconsciente es una especie de lente con el que el sujeto se relaciona con aquello que el mundo le ofrece, como si leyéramos el mundo desde ese tipo de lente que es el inconsciente. En este sentido, el amor es la realidad mundana, vista con la óptica de la ilusión del amante, o podríamos decir con la óptica del deseo del amante, para ser quizás más precisos. En materia del amor, esto quiere decir que no hay primado de la razón en la elección del objeto amado, que es el paradigma afectivo inconsciente el que determina a partir del divino detalle el objeto que nos fija amorosamente. Esto no quiere decir que el amor no se las tenga que ver con la razón o que no sea imperioso que la razón intervenga también en la experiencia amorosa, pero eso abre un campo que es el campo de la ética o de las éticas. Y ahora no viene al caso. Pero no se trata, en todo caso, pues hay que advertirlo, no se trata de hacer una exaltación del amor como una especie de fuerza que irrumpe sin límite ninguno. No, yo soy un convencido de que el sentimiento tiene también su conexión con lo intelectivo y que en ese juego entre lo intelectivo y lo afectivo se tiene que trazar también un dominio ético que permita que el sujeto adopte frente a la experiencia amorosa una posición específica que le permita no estar necesariamente, por fascinado que se encuentre, entregado a ese amor de una manera absolutamente incontrolable. Es decir, que por intenso que sea un amor, el sujeto, en ese desdoblamiento que nos constituye, puede ser entonces presa de ese sentimiento que lo embarga poderosamente, pero al mismo tiempo de esa otra faceta que nos constituye y que no está necesariamente desligada de la primera, y es lo intelectivo. Y en lo intelectivo está la forma también en que la razón entra en juego, por ejemplo, para construir una determinada ética que defina los límites y las formas que puede adoptar esa relación con el objeto amado. Pero bueno, vengo diciendo pues que en lo fundamental, pues para uno decir que estoy enamorado de esta mujer o de este hombre, no hay un primado de la razón. No fue que yo me senté en mi escritorio, hice un análisis, calibré valores, hice sumatorias entonces de atributos y de virtudes y después saqué una conclusión. Entonces
he de amar. No, el amor es un acontecimiento que escapa a la razón del sujeto en términos pues, de la elección, y más bien la razón tiene que operar en el a posteriori para definirle a esa experiencia amorosa los términos y los límites en que ésta para el sujeto se debe desenvolver. Entonces, es el paradigma afectivo inconsciente el que determina, a partir, pues, decía yo, del divino detalle, el objeto que nos fija amorosamente. Ese paradigma afectivo hay que refrendarlo, es inconsciente. Y ese paradigma afectivo inconsciente reviste de amor al objeto portador de lo que para él es el divino detalle. Lo que pasa es que el divino detalle es como un signo que anuncia esperanzadoramente para el amante la existencia de elementos que son fundamentales para él. Eso no impide que el divino detalle se desdibuje rápidamente y que, por decirlo con una expresión quizás impropia, haya sido una falsa alarma. No es infrecuente que alguien se sienta muy atraído por una persona de la cual persona, al poco de tratarse con ella, lo que resulta es un desdibujamiento de la imagen inicial que se había tenido. Digo entonces que el paradigma afectivo inconsciente, pues, no solamente de un lado reviste de amor al objeto portador de lo que él reconoce como un divino detalle, sino que de ahí deriva que los excepcionales atributos que el amante le asigna al amado no lo perciben otros individuos, pero son excepcionales porque es una creación imaginaria y eso está siempre en el punto de partida de la experiencia amorosa. Es una sobrevaloración y una exaltación a partir de unos detalles insignificantes que engloban luego una cualificación del conjunto del ser amado. El proceso histórico de ese vínculo se encargará de corroborar a partir de eso, de ese divino detalle, la existencia de todo lo demás que en el seno del propio sujeto amante se espera, o por el contrario, que corroborarlo, pues defraudarlo. En todo caso, esto es lo que explica la invasión y el atrapamiento que del amante logra efectuar el amado, porque el amado atrapa al amante. Lo atrapa en el sentido de que lo fascina. Ya después, insisto, la razón permitirá construir en una ética, por ejemplo, del tipo de vínculo para que el atrapamiento no sea sometimiento, etcétera, etcétera. En todo caso, es en gran medida el amor, la provisión de poderes por parte del amante al amado. Esto se podría decir de otra manera. El amante, a partir de detalles específicos, no necesariamente trascendentes, que reconoce en el amado, inventa la fascinación que siente por el amado. Y se puede decir inventa, porque esa persona extraordinaria que él ve no es la que ven los demás. Es el poder creador de la imaginación del amante. El amor encuentra su fuerza y su poder en la ilusión, en tanto proyección imaginaria de valor sobre una persona no reconocida por los demás con tal brillo. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.